Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Saludos amigos, como siempre la primera parte son nuestros comentarios. Ya es una costumbre que yo empiece mis comentarios o incluya en mis comentarios algunos tweets que normalmente, en este caso los hice al día siguiente del programa pasado, es decir, el viernes de la semana pasada. El primer tuit decía, y con esto voy a desarrollar la primera parte, el recomendarle prudencia al presidente electo anoche, el 95% estuvo de acuerdo. El 5% se ofendió. A ese minúsculo grupo le pido tolerancia. Ese era mi primer tuit. Después puse, cuando tú le exigieres a un presidente prudencia, es porque quieres para tu país lo mejor. Si Ricardo Martinelli hubiese escuchado mis consejos, otra cosa sería. Tercero, yo no creo en los partidos políticos, creo en las personas. Mi voto para presidente fue para, es más, le dije ese día, pero acá después lo puse con nombre propio. Yo no voté por usted al presidente electo. Y les garantizo, yo conozco a Varela, eso en absoluto a él le molesta, porque ya lo ha dicho, él va a gobernar para los 4 millones de panameños, hayan o no votado por él. Entonces yo puse, yo no creo en los partidos políticos, lo he dicho desde los últimos 10 años o 15 años lo habré dicho. Yo creo en las personas. Mi voto para presidente fue para Juan Carlos Navarro, para alcalde José Isabel Blandón, Navarro del PRD, Blandón del panameñismo y Ana Matilde Gómez como diputada. 3 opciones diferentes porque creo en las personas más que en los partidos. Como empresario, el último email que puse ese día, no me preocupa quién gane, a menos, repito, y aquí voy a hacer una pausa, que sea extrema izquierda. Si es una extrema izquierda, ese voy a tratar con toda mi fuerza a impedir que sea presidente en este país, porque quedamos como Venezuela. Y yo no creo que ningún panameño, ni siquiera los de izquierda de Panamá, quieren un país como Venezuela. Entonces ponía, como empresario no me preocupa quién gane. El que elija el pueblo, ese es mi presidente y desde mi programa velaré para que sea el mejor. Dichos estos emails, yo creo que hay que analizar quiénes en los medios de comunicación tienen la valentía de decirle, señor presidente electo, yo no voté por usted, le recomiendo prudencia. Hay que tener valor. Hoy usted hace una encuesta y el 90% de los panameños votaron por Varela. Seguro que a Juan Carlos Varela no le preocupa que yo lo haya dicho. Yo conozco a Juan Carlos hace muchos años, es mi vecino. Probablemente, yo creo que yo llegué primero. Yo tengo 16 años de vivir en ese edificio. Probablemente él tendrá 12 o 14. Así es que nos cruzamos constantemente con él, con Lorena, con sus hijos, con todo. Y Juan Carlos conoce Varela, conoce mi trayectoria, sabe que voy a ponderar lo bueno y voy a criticar lo que a mi juicio considere yo malo. Por ahí alguien decía, pero ¿qué autoridad tiene Juan Carlos? Hombre, 72 años de edad, mi programa en enero va a cumplir 40 años de manera interrumpida y mi estela de honestidad por 72 años. Yo creo que eso no es ego, sino orgullo de tu trayectoria. Entonces yo creo, todos los presidentes anteriores me han escuchado. Unas cosas sí, otras no, pero todos me han escuchado. Entonces creo que he ganado el derecho de opinar, de ser hasta cierto punto la voz del que no tiene voz. Entonces estoy seguro que esto es lo que menos le preocupa a Juan Carlos Varela.
Yo le pido tolerancia a los fanáticos de Varela. Fíjense que no digo a los que votaron por Varela, porque hay gente que es tan fanática que se molesta más que el candidato. Candidato a estas cosas, el presidente electo en estas cosas se le resbala. Él sabe perfectamente bien. Es que amigo tuyo, y ese fue el gran error de Martinelli, que solo escuchó a los amigos que le decían sí, 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 va muy bien, y a los que le decían la verdad los apartaba. Entonces los amigos no son lo que te dicen lo que tú quieres escuchar, sino lo que debes escuchar. Le pido tolerancia a esos fanáticos de Varela, porque aquí vamos a ser el primero. Y hoy vamos a empezar en ponderar las cosas que va a hacer el presidente. A todos nos conviene tener el mejor presidente, a todos nos conviene. Yo anoche escuchaba la entrevista que le hacía Jenny Anensen, que aprovecho, Jenny, me encantó tu entrevista, te felicito, me encantó porque fue muy humana, tuviste puntos muy concretos, fuiste preparada, así es que creo que fue una excelente entrevista. Y me encantaron las declaraciones tanto de Varela como de Lorena. Yo creo que ese debe ser el discurso de un presidente electo. Me pareció excelente. Fíjense que dijo cosas tan positivas y en beneficio del país que yo voy a tratar de rescatarlas. Por ejemplo, dijo públicamente anoche que no va a aumentar impuestos. Y que menos, inclusive habló hasta de bajarle el impuesto sobre la renta a la clase trabajadora. Él verá después de dónde sacan los sustitutos para esto. Pero fueron noticias muy alentadoras. Va a modificar el plan, que ha sido un éxito, 120 a los 70, a 120 a 65. O sea que ya la persona de 65 años que no tiene medios comprobados de ingreso va a formar parte de este paquete. Entonces me parece muy positivo. Habló también de que la famosa esta ley de revaluación la va a eliminar. ¿Se acuerdan que había quedado en stand-by, que el presidente Martinelli había dicho, no, por ahí vamos a pararla después? No, él la va a eliminar. Lo único que traté de llamar al ministro Fran de Lima para ver si me lo aclaraba, pero si a algún panameño ya se le aplicó la revaluación, le van a tener que hacer el ajuste, porque la Constitución claramente dice que no habrá fuero ni privilegio. Y si van a eliminar la ley y hay algunos que ya le revaluaron y están pagando o van a pagar, tenemos que ser justos y echar todo para atrás. Y si pagó, darle sus créditos. Insiste en congelar 22 productos de la canasta básica. A mí me gustaría un debate con el presidente electo. Ya en esta semana le mando ya una carta formal para que no haya el hecho de que fue la invitación por WhatsApp, pero le voy a mandar una carta. Yo mismo se la voy a mandar a meter bajo la puerta de su casa, porque esto me gustaría discutirlo con él. Hay muchas personas que dicen que funcionan, la mayoría dicen que esto no va a funcionar, pero a lo mejor él tiene algo que uno no conoce. Me gustaría discutir esto y de algunas medidas que él va a implantar apenas tome posesión. Pero me dio la impresión que fue una entrevista extraordinaria. Habló de la ampliación del metro, eso es altruismo, porque esta obra la inició, es cierto, él con Martinelli. Martinelli terminó la primera fase y qué bueno que se siga, y qué bueno que dejaron a Roberto Roy. Roberto, te debes acordar la llamada que te hice. Tú eras el único hombre que calificaba para seguir con estas ampliaciones, porque nadie en Panamá conoce lo que ha aprendido en 5 años Roberto Roy. Así es que felicito a Roberto. Va a hacer auditorías a las obras del gobierno, muy bueno. Es que eso lo exige el pueblo. Va a respetar la institucionalidad. Eso no solamente lo pide el pueblo.
Es una obligación constitucional para los funcionarios de los tres órganos del Estado. Cuando se le preguntó de dónde va a sacar el dinero para hacer todos estos movimientos, a mí me gustó la respuesta. Va a apretar la posibilidad de corrupción, va a eliminar partidas circuitales. Esto yo lo veo el día que lo creo, con todo respeto, señor presidente electo. Eliminar, yo voy a hablar de esto en el siguiente segmento, no lo creo. Va a evitar los sobrecostos. En otras palabras, va a ser sumamente transparente. Miren, si cumple la mitad de lo que ha prometido en campaña y de lo que ratificó anoche, estamos frente a probablemente el mejor presidente que tenga Panamá. Voy a un cambio comercial y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Asamblea Legislativa. Miren lo que le viene al presidente electo. Esto sí es preocupante y lo voy a poner en perspectiva con la mayor objetividad. La Asamblea quedó constituida, son 71 miembros, recuerden. Cambio Democrático sacó 30 diputados y Morirena 2. O sea que la bancada mayoritaria en este momento es la de Cambio Democrático con 32 diputados. En segundo lugar, PRD con 25. Y en tercer lugar, el panameñismo con 12 y el Partido Popular con 13, con 1, que suma 13, y Independiente, ustedes saben, Ana Matilde Gómez. Eso suma 71 diputados. Mayoría para poder dominar la Asamblea, 36. Ahora veamos el primer escenario. Miren ustedes analicen y por favor no malinterpreten mis palabras. Estoy hablando de escenarios que se pueden dar, no de mi deseo. Mi deseo lo voy a expresar al final de este segmento. Si Cambio Democrático, que tiene 32 diputados, consigue que del PRD o de cualquier lado se vengan 4, hacen mayoría en la Asamblea. Miren ustedes eso. Solo con 4. Hombre, podía ser 3 y el Independiente. Lo que yo estoy seguro es que Ana Matilde Gómez jamás va a apoyar a Cambio Democrático. Eso se lo puedo firmar por escrito. Muy bien. Imagínense ustedes qué haría Cambio Democrático con 4 diputados que compre, que negocie, que invite y que cuente con los votos de él. Que probablemente tienen que ser del PRD porque del panameñismo no lo creo. ¿Ok? Nombran al Contralor de la República. Aprueban al presidente de la Asamblea, nombran al presidente de la Asamblea. Aprobarían las leyes que a ellos les dé la gana. Independientemente si son buenas o no, eso lo decidiría ellos si la aprueban o no. No ratificaría a varios funcionarios. Acuérdense que hay funcionarios que son nombrados por el presidente, pero que requieren la ratificación de la Asamblea. Y podrían decir, no lo ratifico, presénteme otro. Hasta que ellos consideren que el que les presenta es del agrado de ellos. No nombrarían a directores, no ratificarían a directores de entidades autónomas. Imagínense ustedes el riesgo que correría esto, me explico, si el Cambio Democrático obtiene la mayoría de los curules. Vamos a ver el segundo escenario. Panameñistas tienen 13, estoy sumando aquí el de Partido Popular y panameñistas. Necesita 23 para ser mayoría. El PRD, es más, necesita 22, inclusive con un independiente, pero necesita 23. El PRD y el independiente son 26. Ahí los tendrían. Ese es el segundo escenario. A mi criterio, ese es el mejor escenario que le puede, a mi criterio, repito, no es
que yo soy infalible, por supuesto que no, pero a mi criterio creo que es el escenario que más le conviene al grupo panameñista, porque podrían ahí alternarse las presidencias de la Asamblea, aprobar las leyes que quiere el gobierno, sin trauma, y que pudiera ser un acuerdo que en el tercer segmento voy a decir con quién se tiene que hacer. ¿Ok? Bien. Entonces, repito, es el mejor escenario y se puede dar, pero eso hay que negociarlo a través de partidos, no a través de legisladores. Ok, el único riesgo que corre, fíjense ustedes, y lo voy a advertir desde ahora, si usted pone en una balanza los legisladores honestos, correctos, incorruptibles, en esta balanza, y acá pone los que se pueden comprar, los deshonestos, esto hace así, ¿ves? Los corruptos se llevan a los honestos. Hay un riesgo que puede correr cuando se haga esto, que como la mayoría de los legisladores no son panameñistas, y vamos a suponer que el presidente electo Varela decida no dar la partida circuital, se pueden unir entre los dos y decir un momentito, o nos las da o acá no pasa nada. Y les hago esta pregunta, se las hago con toda sinceridad. ¿Cuánto cree usted que se gasta un promedio de los diputados para salir? Yo conozco diputados que se gastan más de $1 millón, que gastan $500,000. También conozco probablemente a una que no se gastó más de 20,000. El salario de 5 años de un legislador es $420,000 a base de $7,000 netos, que es lo que él recibe. Él tendría que no comer, no pagar vivienda para pagar lo que invirtió en su campaña. ¿Ustedes creen que los diputados invierten esas cantidades de dinero por el salario? ¿Usted no escuchó las partidas circuitales que les daban a los tránsfugas que se movieron de un partido a otro? 3 millones por año. Entonces, estos diputados ya por, ¿qué les diría yo? Por cultura, están acostumbrados, que saben que van a la asamblea a rebuscarse. Entonces puede ser que esta unión más tarde peligre cuando los mismos legisladores del PRD digan, bueno, porque es que sería un error darle partida solo a los que están con el gobierno como hizo Martinelli. Eso sí es un error y eso es deshonesto. Bien, entonces les explico, estos son los escenarios. Hay un último escenario que sería dejar las cosas como están y que cada uno pague el precio, si hay una ley buena, por ejemplo, ¿quién va a oponerse a la extensión del metro? Esté o no esté con el gobierno, él tendrá que ir a donde sus votantes a explicarle por qué no dio el voto, pero es riesgoso. Normalmente siempre se hace un acuerdo con las partes interesadas. En el siguiente segmento sugiero lo que deben hacer los 3 partidos para que haya gobernabilidad. Voy a un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. La entrevista del presidente Ricardo Martinelli por el señor Álvaro Alvarado. Esta entrevista es digna de analizar la facultad de medicina y la especialidad de psicología. Miren, hay muchas personas que dicen el presidente Martinelli es cínico. No, él está convencido que lo que él dice es así.
Por eso es hay que hacer. Esto sería un buen análisis, esta entrevista, para los estudiantes que están a punto de graduarse de psicología. Se lo digo sin ningún irrespeto, pero fíjense las incongruencias. No acepta que él fue el que con el voto castigó a él. Nadie castigó a Mimito. Con el voto castigó a Ricardo Martinelli, donde el 70% de este país dijo que no iba a votar por su candidato, más del 70%. Él no acepta que él fue. Le echa la culpa a los brasileños por haberlo alejado a él. Imagínense ustedes, esto es inconcebible. Por haberlo alejado a él del candidato oficialista. ¿Cuándo se ha visto a un candidato oficialista más agarrado del presidente de la República? ¿Cuándo se han usado personal humano? Yo no sé cuántos ministros renunciaron para hacer campaña para Mimito, fondos del Estado, obras del Estado. Y Ricardo se queja de que los brasileños que estaban invictos, la culpa la tienen por alejarlo a él de Mimito. Óigame, por favor, hizo todo lo que la Constitución le impedía hacer. Pero es que Ricardo es así. Ricardo piensa que eso está bien y que al final él no tuvo la culpa. Él no, y van a ver algunas cosas en el discurso. Entonces los brasileños pidieron al final, pues se dieron cuenta que la cercanía con el presidente le estaba haciendo daño al candidato. Confunde intención de voto con gestión presidencial. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué le parece el trabajo que está haciendo Martinelli en la presidencia? Hombre, el 70% puede decir que es bueno. Yo creo que era bueno, en general. Ahora, si usted me dice en los contratos directos, yo no estoy de acuerdo, pero en general bien. ¿Quién va a decir que no en un país de crecimiento de 10, 12, 9%, donde el porcentaje de desempleo llegará a 3%? ¿Quién va a decir que la gestión del presidente es mal? Pero una cosa es la gestión y otra cosa es la intención de voto. El primer mensaje que le hizo el país al presidente Martinelli: no queremos su reelección. Porque si lo hubieran querido, acá el pueblo dice: vamos a un referéndum, vamos a cambiar la Constitución, y Martinelli fuera el ganador. Pero el pueblo dijo de principio: no lo queremos. El voto castigo, presidente, el voto castigo no fue a Mimito, fue a usted. Entonces, ese voto lo canalizó muy inteligentemente Varela, no Navarro. Entonces, hay que aceptar las responsabilidades. La intención de voto de su candidato era 34 y su gestión de gobierno era casi 70. Cuando se le pregunta, esto es interesante, cuando se le pregunta si pudiera él tener mayoría en la asamblea, él nombraría el contralor, y dice que por supuesto. Y cuando todavía el entrevistador le pregunta, ¿ratificaría la actual contralora?, no lo niega y dice: eso todavía no se ha dado, esto hay que darle vuelta. ¿Ok? Entonces, habla de transfugismo. Y le dice a Varela y le advierte a Varela, por eso es que digo, es digna de un análisis psicológico esta entrevista. A pesar, miren, yo conozco a Ricardo y Ricardo todo lo que está diciendo lo cree. O sea, Ricardo, imagínense que en un momento dado dijo que él no había sido el gestor de que votaran a Ana Matilde Gómez. Eso fue la Corte Suprema de Justicia. Presidente Martinelli, si usted no quiere que se vaya Ana Matilde, usted levanta el teléfono y dice: déjenla tranquila y no molesten. Si usted era el que daba órdenes en la Corte Suprema de Justicia. Y mucho del voto castigo fue por eso. Pero hay que aceptar las cosas como deben ser. Entonces le dice a Varela:
Tú criticaste el transfugismo, espero que no lo hagas. Miren ustedes. Ahora, es un buen consejo si tú no lo hiciste, me explico, pero él lo hizo. Ahora bien, cuando le preguntan a él que si él puede tener mayoría, inclusive dice que ya hay algunos diputados decidí negociando con el PRD, pero cuando le invierten la pregunta, ¿y qué pasa si un CD se cambia a otro partido? ¿Sabes lo que dijo? Le aplico la revocatoria de mandato enseguida. Yo sí sé quién es quién. Yo tengo un expediente. Es más, vamos a hacer una cosa. Esa parte, vamos a verla. En la parte donde le preguntan, la pregunta la voy a hacer yo. ¿Qué pasa si un CD se va para otro partido? Vamos a escuchar la respuesta de Martinelli. Le revoco el mandato. Y créame que le revoco el mandato como 2 y 2 son 4. Y créame que yo sí tengo el dossier y el pedigrí de todos, de todo en este país. Yo sé qué ha hecho cada uno, qué no ha hecho cada uno. Y créanme que yo sí tengo la capacidad, lo que tenga que hacer para que las cosas se hagan bien. O sea, que él puede comprar, pero los otros no. Miren qué maravilla, qué maravilla. O sea, él sí puede negociar con otros, comprarlos. Fíjense, primero además cómo trata a los tránsfugas les dijo que él no los llamó. Ellos vinieron, porque cuando le preguntaron de los tránsfugas, él dijo, ¿qué culpa tiene la estaca que el sapo salte y se ensarte? Vinieron todos como por dioseros a pedir plata. Bueno, no dijo como por dioseros, pero vinieron todos. Y él lo acepta. Miren lo que le acaba de decir a todos sus diputados, que son unos corruptos deshonestos. Yo tengo el dossier de todo. Yo sí sé qué ha hecho todo el mundo aquí en este país. Mírenlos cómo lo trata. ¿Ha habido algún diputado que haya dicho, señor presidente, usted me explica eso porque yo no soy un ladrón? Yo no tengo expediente y dígame qué expediente tengo. Y si tiene expediente, preséntelo a las autoridades. Nadie. Finalmente, ojalá que Juan Carlos Navarro, porque dentro de toda esta incongruencia de Martinelli, hay una enseñanza. Y quieren que le diga, yo esa decisión del líder que manda, yo la admiro. Ojalá que Juan Carlos Navarro aprenda. Porque él es el que manda en el PRD en este momento. Ya perdiste todo lo que podías perder. Dentro de un año te van a cambiar. Tú nada más tienes que decir, el PRD que negocie por su parte le aplico la revocatoria de mandato. Porque la revocatoria de mandato es legal y existe en los reglamentos de tanto de CD como del PRD. Entonces, cuando Navarro tiene para levantar esa imagen de debilidad que dejó, que empezar a sacar fuerza y a presentar dientes para que sepan que su mordida duele. Entonces él tiene que decirle, prohíbo que ningún diputado se siente a negociar nada. Esto lo negocio yo directamente con el panameñismo, con el presidente electo. Si el presidente electo no lo quiere, bueno, él tendrá que asumir las consecuencias. Pero la información que yo tengo es que el PRD se va mucho más fácil por la gobernabilidad del país, por el beneficio de todos y para todos, mucho más fácil con los panameñistas que con Cambio Democrático. Entonces, si Juan Carlos hace eso y se llega a un acuerdo donde se puede gobernar sin trauma, pudiéramos tener una excelente presidencia. Voy contigo, Antonio.